Saludos muchachos, quienes habla el profesor Jackson Loyo. Entonces vamos a continuar en este caso con lo que sería el asentamiento de cimentaciones poco profundas o fundaciones superficiales. En este caso estamos hablando acerca de zapatas o losa de fundación. Entonces, de acuerdo a este tema, sabemos que el suelo, debido a su composición interna, es bastante probable, o por lo general, cuando le aplicamos una carga distribuida sobre un área, él tiende a compactarse, y esa compactación genera una diferencia de altura en la base de apoyo, por decirlo de alguna forma. Prácticamente lo que tiende es a hundirse, ¿no? Entonces, acá en el libro de Brajadas tenemos en el capítulo 17 lo que corresponde al asentamiento de cimentaciones poco profundas. Se tiene que acá en este libro se estudian los asentamientos por consolidación, que como bien lo dice acá depende del tiempo, y aplica para las arcillas que están ubicadas debajo de la cimentación. Sin embargo, se estudian en este capítulo lo que es el asentamiento elástico, y este se produce más o menos en un tiempo corto, después que a la cimentación se le somete la carga estructural. Si se quiere conocer más acerca del asentamiento por consolidación, se tiene el capítulo 9 de este mismo libro, donde se establecen algunos lineamientos, ¿no? En este caso, vamos a estudiar en este particular los métodos para calcular ese asentamiento de tipo elástico. A su vez, vamos a estudiar en cuanto a las cimentaciones totalmente flexibles o totalmente rígidas. Ya vamos a estar hablando acerca de cómo considerar el asentamiento para una zapata flexible o rígida. Y es que dependiendo uno u otro estado de la fundación, nosotros vamos a tener algunas distribuciones de asentamientos en el suelo, dependiendo si es flexible o totalmente rígida. Acá tenemos una imagen, ¿no?, donde se puede apreciar cómo sería la deformación de una zapata flexible en un suelo elástico, como lo vendría a ser una arcilla. Bien, en cambio, si fuese una zapata rígida, el diagrama o el corte o el perfil de asentamiento, está como lo tenemos acá, perfil de asentamiento, vendría a ser un poco más rectangular. Entonces fijémonos en la forma que tienen los diagramas de asentamiento. Sin embargo, acá el primer método que tenemos en este libro viene a ser el asentamiento elástico en cimentaciones que están fundadas en suelo de arcilla saturada, con mu sub s, que viene a ser el coeficiente de Poisson. Cuando el coeficiente de Poisson es una arcilla saturada, recordemos el concepto de saturada, que viene a ser cuando el suelo está en su grado máximo de humedad, por decirlo así, tiene una gran cantidad de agua. Entonces, cuando tenemos una arcilla saturada, asumimos que el coeficiente de Poisson es igual a 0.5 y podemos bien aplicar el método de Janbu. Este vendría a ser el primer método que vamos a estudiar, y aplica para zapatas tanto rectangulares, fíjate como tenemos acá B por L, y también para zapatas cuadradas sería simplemente que L toma el valor de B, no hay mayor complicación. Y por supuesto que está zapatas que están fundadas en una profundidad cualquiera, una profundidad de F. Pero este tema en particular, este método en especial, hace que tengamos que considerar una distancia h por debajo del fondo de la cimentación. Ya vamos a ver a qué hacemos referencia con esto, y para ello nosotros tenemos acá, fíjense, el autor de este método, Janbu, en 1956, tenemos acá más o menos un esquema. Fíjense entonces que esta vendría siendo la deformación o el perfil de asentamiento para una cimentación flexible, y tendríamos otro perfil totalmente distinto si estuviésemos considerando una zapata
rígida. ¿Ok? Entonces fijémonos acá esta definición o este perfil y este otro de acá. Ya vamos a ver numéricamente cómo influye uno u otro. Entonces sabemos que mu sub s viene a ser coeficiente de Poisson y ES viene a ser el módulo de elasticidad del suelo. En este caso estaríamos hablando de un mismo suelo que vendría a ser de aquí hasta acá como una arcilla. Y fíjate que la distancia que hay desde, voy a quitar esto de acá, la distancia que hay desde el plano de fundación, ok, el plano de fundación vendría a ser este, la distancia que hay de allí hasta donde se encuentra la roca, o un estrato de suelo bastante rígido, se tiene que es la distancia h. ¿Ok? La cimentación, desde luego, como ya habíamos hablado en temas anteriores, puede ser una cimentación de un ancho por largo, y nosotros vamos a estudiar siempre el ancho, siempre el ancho. ¿Okay? Siempre el ancho. Como vimos en un ensayo que se le hacía a un modelo a escala, el suelo falla en este sentido, o sea, esta es la condición más desfavorable, analizando el ancho. Esta Q sub 0, que viene acá, vendría a ser la presión de contacto que aporta la zapata al suelo. ¿Okay? Simplemente aquí recordemos que estamos trabajando con una Q, y entonces PC únicamente viene a ser esa relación o ese esfuerzo de contacto, esa fuerza Q entre el área de la zapata. ¿Okay? En este caso vendríamos a hablar, por ejemplo, de Q entre B por L, en el caso de que no tenga alguna excentricidad. Cuando una zapata, voy a comentar esto acá, cuando una zapata vista en planta, por ejemplo esta, tiene un centro de gravedad, ¿cierto? El centro de gravedad vendría a definirlo lo que sería la dimensión. Vendría estando acá a la mitad y vendría estando acá a la mitad. En este caso sería, vamos a llamarle B medios, y en este caso sería L medio, por decirlo así. Este vendría a ser el centro de presión, el centro de gravedad. Vamos a llamarlo CG. Sin embargo, tenemos, como ya lo habíamos visto en temas anteriores, cuando la carga Q está aplicada en un sitio distinto, voy a quitar aquí esto. Cuando la carga Q está aplicada en un sitio distinto que el centro de gravedad, vamos a tener excentricidades. Vamos a tener una excentricidad por aquí y otra excentricidad por aquí. ¿Okay? Si esta forma de una zapata, por ejemplo, es de esta forma, una forma bastante irregular, suponer que esto viene siendo una zapata o una losa de fundación, ejemplo, va a tener un centro de gravedad, ¿no? Va a tener un centro de gravedad que va a estar en función a toda esa área, que es un centro de gravedad. Si nosotros vamos a tener una carga Q que esté aplicada justamente en ese centro de gravedad, toda esta área va a estar a compresión. Toda esta área de acá va a estar a compresión si y solo si el punto Q, punto donde esté Q, coincide exactamente en el centro de gravedad de la losa. Si eso ocurre, tendríamos que estar manejando esta ecuación de acá, ¿ok? Y estaríamos manejando con esa área toda a compresión, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta carga Q, ya hablamos, ¿no? Vendría siendo la presión de contacto. Entonces, si continuamos acá a ver las ecuaciones del método, vamos a tener la siguiente ecuación, que el asentamiento, en este caso este libro lo menciona como SE, S sub E, es decir, asentamiento elástico, está en función de un factor A1, otro factor A2, de Q sub 0, que vendría a ser la presión de contacto, el ancho B de la zapata y el módulo de elasticidad del suelo. Entonces, acá en esta ecuación nosotros tenemos que A1
está en función de df entre b, la profundidad entre el ancho, y A2 es función de h entre b y L entre b, de esas dos relaciones. Ok, entonces fíjense cómo tenemos acá. Cristian y Carrera en 1978 hicieron una evaluación crítica de estos dos valores. Y allí es donde entran las dos tablas que vamos a ver a continuación, que es la tabla 17.1 y 17.2, en la cual en la primera vamos a ver los valores de A1, teniendo en consideración la profundidad y el ancho de la zapata. Según esa relación, nosotros vamos a tener un valor específico para A1. Y para A2 vamos a tener que considerar si es una zapata rectangular, cuadrada o circular. Fíjate que aquí tenemos si es un círculo. Aquí tendríamos los valores si fuese, por ejemplo, un círculo. Tendríamos acá para lo que serían las zapatas cuadradas, okay, cuando L entre B es 1. Y para las zapatas rectangulares, cuya relación de L entre B varía entre 2 y 10, vamos a tener estos otros valores. Y con el valor correspondiente de H entre B, vamos a considerar también. Entonces, tendríamos que estar considerando, dependiendo H entre B y L entre B, cada uno de los valores de A2. Sin embargo, en la clase presencial vamos a estar trabajando con algunos ejemplos de acuerdo a este método de Yang-Wu. Sin embargo, hay otros métodos que en este caso, el siguiente, el 17.3, varía, o más dicho, concibe otros tipos de suelo. En este caso estamos hablando de cualquier tipo de suelo para este método. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con eso. Este concibe tanto suelos granulares como suelos cohesivos. Los suelos cohesivos vienen a ser esos que presentan cohesión, obviamente, y por lo general son arcillas, cuya cohesión es constante. Sin embargo, hay otro tipo de suelos que son los suelos granulares, que vienen a ser las arenas y las gravas. Las arenas y las gravas, que su cohesión es casi siempre nula. En el caso de las gravas no tienen casi cohesión, tienen una cohesión nula. Y hay algunas arenas, por lo menos las arenas arcillosas o las arenas limosas, tienen un poco de cohesión. Sin embargo, hay arenas, las arenas bien gradadas, las arenas mal gradadas, son suelos netamente granulares. Los suelos granulares se identifican porque su coeficiente o su ángulo de fricción es mayor a 20, si se quiere. Es decir, que tiene un ángulo de fricción bastante alto en relación a los suelos arcillosos que no tienen mucha cohesión interna. Me refiero. Entonces, este método, fíjate donde tenemos acá las variables. Este método es bastante interesante porque fíjate que igualmente calculamos asentamiento elástico y está en función de la presión de contacto de un factor alfa. El factor alfa viene a ser, que lo tengo por acá, es un factor que depende de, bueno, ahorita se lo muestro, está aquí mismo en el, aquí está. El factor alfa es el factor que depende de la ubicación de la cimentación en donde el asentamiento esté siendo calculado. Si nos fijamos acá, el perfil de asentamiento, entonces fijémonos acá, tenemos una deformada diferente, una deformación diferente para lo que sería el perfil de asentamiento en una zapata flexible, por decirlo así, y otro distinto para lo que sería una cimentación rígida. Estos dos métodos que hemos estado visualizando, tenemos el perfil o vemos el valor máximo. Vamos a verificar acá. Tenemos el valor de acá, ¿okay? De lo que sería una zapata flexible, una cimentación flexible. Entonces, el valor de acá del centro, fíjense que es mucho mayor, por ejemplo, al de la esquina, ¿okay? Al de acá. Entonces, podríamos calcular o este valor de acá o este valor de acá, ¿okay? Entonces, en cuanto a lo que sería el asentamiento en una cimentación flexible, vamos a tener
una relación que nos vincula este asentamiento, este valor de asentamiento, como si fuese una zapata rígida, hacer la equivalencia, ¿no? Normalmente un asentamiento para una cimentación rígida, o sea, este valor de aquí viene siendo el 93% de este valor como si fuera una cimentación flexible. Ya vamos a ver qué ecuación nos vincula a esos dos valores. Entonces, acá vamos a tener varias variables, ¿no? Presión de contacto, como ya hemos comentado, el valor que depende de la ubicación de lo que estemos calculando, si es en el centro, si es en la esquina. Tenemos B', ¿por qué? Porque fíjate que para el centro de la cimentación el valor es B medio y para la esquina vendría siendo simplemente B. Y está en función también de el valor de coeficiente de Poisson al cuadrado. Mucho cuidado con esto. En cuanto al módulo de elasticidad, vendría a ser el módulo de elasticidad promedio, el módulo de elasticidad ponderado debajo de la cimentación. Esto quiere decir que si nosotros tenemos acá una zapata, vamos a hacer un dibujo aquí bastante feo de una zapata, nosotros vamos a tener que está por supuesto fundada a una distancia de F, ¿no? Vamos a suponer que esto es una de F. Entonces nosotros podemos tener varios tipos de suelos. Esto es lo que se llama un perfil estratigráfico. ¿Okay? Vamos a suponer que esto vendría a ser arena, o vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle los nombres que deberían ser. Vamos a llamarle aquí una SP. Aquí vendría siendo una GP y aquí una SM, por ejemplo. Entonces fíjate que estaríamos hablando de arena, grava y arena. Entonces estamos hablando de tres tipos de suelo, tres estratos de suelo. Desde luego que esto va a tener una Z1, es decir, un espesor 1 de aquí hasta aquí. Esta otra va a tener un espesor 2, de aquí hasta aquí, y el tercer estrato va a tener un espesor, ¿okay? De aquí hasta acá. Entonces tenemos que considerar eso a la hora de calcular lo que sería el módulo de elasticidad promedio del suelo, medido desde z igual a 0 hasta z igual a 4b. Ya vamos a ver acá lo que vendría a ser esto en un diagrama que tenemos por acá. Entonces, continuando acá con lo que serían estos factores, tenemos el factor de forma de Steinbrenner. Este es el método de Steinbrenner. En 1934 fue que se definió este método. Y fíjense que este está en función de un valor F1, el coeficiente de Poisson, y de un valor F2. F1 vendría estando en función de A0 y A1. Esto no, tenemos que tener cuidado acá de no confundirnos con A0 y A1 que del método de Yambu. No, tenemos que tener cuidado con no confundirlo. Estos son distintos al método de Yambu, son sumamente distintos. Entonces, para el método de Steinbrenner, nosotros tenemos que considerar otros valores. Fíjate que aquí tenemos los valores, las ecuaciones de cada uno de esos valores, y que está en función de un valor M' y N'. N' y M' varían dependiendo de lo que vayamos a calcular, si es el asentamiento en el centro de la cimentación o en la esquina de la cimentación. Entonces acá, fíjense lo que tenemos. Para el cálculo del asentamiento en el centro de la cimentación, alfa, recordemos lo que es alfa, M' y N' van a tener un valor. Fíjate que para el centro alfa igual a 4, M' igual a L entre B y N' igual a H entre B medio. Si estuviésemos hablando del asentamiento en la esquina de la cimentación, toman estos valores. ¿Okay? Entonces, dependiendo los valores de M' y N' van a variar los valores de A0, A1 y A2, y a su vez van a variar los valores de F1 y F2. Sin embargo, las tablas, tenemos ahí unas tablas que vinculan los valores de N' y M' a F1 y F2,
Y entonces podemos calcular IS evaluando con esta fórmula de acá. Entonces fíjate, vamos a venir más acá abajo. Continuando con los factores, acá tenemos por último IF. IF es factor de profundidad según Fox en 1948 y es función de DF entre B, del módulo de Poisson, del coeficiente de Poisson, mejor dicho, y la relación que hay entre el largo de la zapata y el ancho de la zapata. Entonces, fijémonos acá que la tabla 17.3 tiene la variación de F1 con M' y N'. Fíjate, aquí tenemos los valores, todos los valores de M' y por aquí tenemos todos los valores de N'. Entonces, como ya vimos hace un momento, N' varía dependiendo de la profundidad a la cual estemos analizando, ¿ok? La profundidad máxima. Y M' varía dependiendo la longitud de la zapata. ¿Ok? Entonces fíjate, si estuviésemos trabajando con zapatas cuadradas, M, por ejemplo en el caso de la esquina de la cimentación, M' tomaría el valor de 1 y estaríamos trabajando con esta columna de acá. ¿Ok? Entonces fíjate, si nos ponemos a ver el libro, vamos a tener una tabla bastante grande si nos vamos por las tablas. Si no, podemos calcular bien con lo que serían los valores o las ecuaciones que tenemos aquí estipuladas. Sin embargo, de forma un poco rápida y sencilla podemos aplicar las tablas. Entonces fíjate, entramos con N', con M' y leemos el valor de F1. Sin embargo, esta tabla acá continúa, es decir que tenemos la misma tabla 17.3 para varios valores de N' y de M'. Yo me he tomado la libertad de hacer la completación, hacer lo que sería fíjate que aquí tendríamos hasta M' igual a 100 y por N' tendríamos también un valor de 100 por acá. Sin embargo, podríamos interpolar inclusive si hay un valor intermedio o aplicar lo que serían las ecuaciones. Yo lo que me he permitido es hacer una recopilación de todas estas tablas y pegarlas una al lado de la otra, un documento que les voy a... Entonces acá, este es un documento que yo les voy a compartir, fíjense que tenemos la variación de F1, todos estos valores que tenemos acá son de F1, desde aquí hasta acá. Todos estos valores son de F1, que varían dependiendo, fíjate, el valor de M', y varía dependiendo del valor de N'. Entonces aquí simplemente lo que tenemos es que entrar con un valor de N' y visualizar cuáles son los valores que corresponden y hacer lo mismo para lo que sería el valor de M'. Si es 5, por ejemplo, tendríamos que bajar hasta acá y la intersección entre ellas vamos a tener que trabajar con esto. En este caso sería este valor de aquí. En este caso sería 5 por aquí y 3.5 por aquí. Vamos a ver, tendríamos el valor de 0.435. Lo mismo aplicaría para el valor de F2. Acá yo lo tengo también. Yo me tomé la tarea de reunir todos estos valores para que se le haga más fácil. Entonces simplemente entramos con el valor de N' y de M' y intersectamos entre los dos. Entonces si volvemos acá, nosotros, bueno, acá vamos a tener la tabla 17.4, ¿okay? Y al final vamos a tener la tabla 17.5 que es para el valor IF. IF, fíjate que aquí tenemos que entrar es con módulo de Poisson, el valor de la profundidad entre el ancho de la zapata y la relación que hay entre B y L. Si vemos acá, yo también me permití hacer un resumen y inclusive me tomé la libertad de hacer una interpolación entre algunos de los valores, o sea, agrandé esta misma tabla que vemos en el libro, me tomé la libertad de agrandarlo un poco. Y entonces, bueno, podemos trabajar con esto. Este documento, desde luego, yo se lo voy a hacer llegar para que lo tenga. Si continuamos acá, esto es lo que yo les comentaba acerca de la relación que existe entre el asentamiento en una zapata rígida y el asentamiento
una zapata flexible en el centro. Mucho cuidado con esto porque fíjate que es en el centro. Si es en el centro, nosotros tendríamos que considerar un valor de B' igual a B medio, un valor de alfa igual a 4, un valor también de M' y N' distintos, ¿ok? Entonces esas serían las consideraciones. Más adelante, en este mismo libro, tenemos acá lo que sería el valor del módulo de elasticidad ponderado. ¿Ponderado por qué? Porque simplemente estipula cuál es el, según Bowles en 1987, tenemos acá la ecuación 17.11, ¿no? Entonces lo que hace es darle importancia al estrato de mayor espesor, que son los que predominan más, a una profundidad Z', Z barra mejor dicho, que viene siendo el menor valor entre H y 5B. ¿Quién es H? Simplemente la profundidad que hay desde el plano de fundación, este de aquí, hasta acá, hasta donde se encuentra el estrato rocoso. Bien, ese sería el valor H. Y el valor 5B vendría siendo simplemente 5 veces el ancho. Fíjate, el ancho de la zapata en este caso del ejemplo sería 5 veces 1, 5. En este caso coincide a la perfección con la profundidad a la cual está la roca. Pero si se tienen ambas, tendría que trabajarse con el menor para Z. Entonces fíjate que esta Z, y esto es un error que trae el libro, esta Z es Z barra, ¿ok? Esta misma de aquí. Es esta misma de aquí. Bien. Entonces, ES sub I, que vendría siendo este de aquí, vendrían a ser el módulo de elasticidad del suelo del estrato en cuestión. Bien. Entonces fíjate que tendríamos que considerar una especie de tablita, si se quiere, donde tengamos el módulo de elasticidad del estrato multiplicado por el espesor del estrato en cuestión, ¿ok? De ese estrato I también. Y toda esa sumatoria, fíjate que tenemos acá el símbolo de sumatoria, toda la sumatoria de esos productos se tiene que dividir entre la distancia Z barra, que vendría siendo o bien H o bien 5 veces B, el menor de los dos. Entonces aquí tenemos un ejemplo bastante ilustrativo donde se nos pide calcular, fíjate lo que dice. En la figura 17.3 se muestra una cimentación rígida poco profunda de 1 metro por 2 metros. Calcula el asentamiento elástico en el centro del asentamiento, del perfil de asentamiento. Recordemos que esto es una cimentación rígida, pero lo que nosotros calculamos de acuerdo a las ecuaciones viene siendo como si fuese una cimentación flexible. Entonces lo que nosotros queremos calcular no sería este, sino sería el que viene de esta manera, que viene de una forma más recta, por decirlo así. Entonces, si recordamos la ecuación que teníamos anteriormente, la vamos a aplicar. Entonces fíjate que nos da también el ejercicio de lo que sería la presión de contacto, que sería Q0, ¿no? Esa presión de contacto es la que va aplicada donde iría, hipotéticamente, donde está cimentada, ¿no?, la fundación. Fíjate que nos da también la profundidad, estos son datos del ejercicio, y nos da el perfil estratigráfico de una forma bastante peculiar. Fíjate que tenemos de este lado, en el lado de las abscisas, los valores para el módulo de elasticidad del suelo. Y en el caso de las ordenadas, hacia abajo positivo, por eso es que digo que es bastante interesante, hacia abajo positivo en las ordenadas nos da los valores de Z. Entonces fíjate, lo que nos quiere decir esto es que Z igual a 0 viene estando justamente en la base de la zapata. Entonces, de 0 a 2 metros tenemos un estrato. ¿Ok? Un estrato que desde luego tiene un espesor de 2 metros. Más abajo tenemos que a una profundidad de 2 a 3 metros tenemos otro tipo de estrato. Y de 3 a 5 tenemos otro estrato de suelo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que sencillamente los valores del módulo de elasticidad varían. Al variar los módulos de elasticidad podría considerarse que son suelos distintos. ¿Ok? Entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es calcular el asentamiento
elástico en el centro del asentamiento. El asentamiento elástico. Pero fíjate que nos está pidiendo nos está indicando que es una cimentación rígida. Ya vamos a ver cómo se traduce eso. Tenemos acá la solución. La solución, desde luego, vamos a ir desglosándola. Tenemos como datos B, L, la profundidad, fíjate que ya la teníamos allá. Vamos a volver. Fíjate que esa distancia que hay desde aquí hasta la roca son 5 metros, ¿no? Entonces esa vendría siendo la profundidad H. Sin embargo, esa profundidad H tenemos que modificarla. Fíjate también que nos da el coeficiente de Poisson, 0.3. Entonces, tenemos acá que el libro lo que sugiere es modificar o calcular este señor de acá. Fíjate, para el primer estrato debemos multiplicarlo por el espesor del primer estrato desde el B. Para el segundo estrato tenemos un valor de 8000, se multiplica por ese espesor de ese estrato. Y para el tercer estrato tenemos 12000 y desde luego se multiplica por el espesor. Y el valor de Z barra vendría siendo 5, ¿okay? Que en este caso da la casualidad que coinciden 5B con la profundidad H. De no cumplirse esto, de que fuesen distintos, se tomaría el menor entre los dos. ¿Bien? Entonces, de esta forma nosotros tenemos un valor de módulo de elasticidad ponderado. ¿Okay? ¿Ponderado por qué? Sencillamente porque lo calculamos en función a una especie de promedio. Para el centro de la cimentación, más adelante tenemos que alfa toma valor de 4, M' toma valor de 2 y N' toma valor de 10. Entonces, si nosotros consideramos estos valores, yo voy a tomar la nota acá, N' igual a 10, M' igual a 2, entonces vamos a calcular cuánto es F1 y cuánto es F2 según las tablas que yo les he facilitado acá. Entonces venimos hacia acá, yo voy a tomar la libertad de venir hacia acá, hacia esta tabla de acá. Entonces fíjate, para F1 nosotros tenemos lo siguiente, tenemos que ubicar entonces cuánto es M', M' ya hemos dicho que es 2, la ubicamos acá, tenemos 2, ¿bien? Y tenemos también que N' viene a tomar el valor de 10, buscamos acá por N' el valor de 10, acá lo tenemos. Y entonces lo que hacemos es sencillamente intersectamos por acá, verificar, creo que está acá, y intersectamos por aquí. Fíjate que F1, fíjate cómo lo tenemos aquí, F1 es igual a 0.641. En el caso de F2 hacemos lo mismo, ¿bien? Sencillamente, para F2 vamos a ubicar entonces M' que viene a tomar el valor de 2, este valor de aquí, y N' el valor de 10. Entonces lo que nos resta es, intersectamos de aquí hasta acá abajo, 0.31 me parece que es, bien, 0.031. Si lo comparamos entonces con lo que sería los datos que ha obtenido el mismo libro, y obviamente fíjate que de las tablas 13, 17.3 y 17.4 respectivamente hemos calculado estos valores. Entonces lo que se hace luego es evaluar la función de IS. Fíjate que está en función de todos los valores que conocemos, módulo de coeficiente de Poisson, F1 y F2. Sencillamente sustituimos y resolvemos. Entonces tenemos que ahora evaluar para IF. IF, fíjate que si detallamos acá tenemos un error. ¿Dónde está el error? Que sencillamente IF no se calcula con L entre B, sino con B entre L. Entonces B entre L vendría siendo igual a 0.5. Ese es un error que tiene el libro justamente en esta parte, pero es algo netamente
que si estamos atentos lo podemos identificar rápidamente. Entonces, si nosotros entramos a esa tabla 17.5, tenemos que hacerlo con df entre b igual a 1 entre 1, obviamente igual a 1, con b entre l igual a 0.5, ¿ok? Y con el coeficiente de Poisson igual a 0.3. Bien, entonces, si nos permitimos entrar entonces a esta tabla, vamos a verificarla acá, tabla 17.5, nosotros vamos a tener que trabajar con esta sección de acá, ¿ok? Entonces fíjate que tenemos que enfocarnos aquí, en esta sección. Luego, seguimos filtrando. Tenemos un df entre b igual a 1, entonces tenemos que trabajar con estos valores de aquí. Fíjate que nos vamos colocando menos opciones posibles. Entonces, b entre l es igual a 0.5, entonces tendríamos que trabajar de toda esta selección, trabajamos con él. Ok, entonces fíjate que el valor de IF viene tomando la magnitud de 0.71, es un valor adimensional desde luego. Entonces sencillamente vamos a verificar acá nuestro libro y fíjate que efectivamente el libro les da ese mismo valor. Entonces, si continuamos acá, vamos a tener que el valor del asentamiento elástico para una zapata flexible está definido con la ecuación que ya hemos visto. Sencillamente sustituimos con las ecuaciones, con las unidades correspondientes desde luego. Entonces tendríamos el valor de asentamiento elástico para una zapata flexible. Ya que la cimentación es rígida, simplemente aplicamos la ecuación, le sacamos el 93% de este valor y tenemos entonces el valor de asentamiento que nos pide el ejercicio. Bien, ese sería el valor correspondiente a este asentamiento según este método. Recordemos que aplica para cualquier tipo de suelo, ¿no? Es un asentamiento elástico. Sin embargo, vamos a continuar acá. Vamos a continuar.